Bien, la serie de estudios que estamos pues analizando o que estamos compartiendo durante los días miércoles, hermanos, es una serie que tiene como título Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Y hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estudiar 5 nombres que comunican 5 características acerca del carácter, acerca de la persona, acerca de Dios. Cada uno de estos nombres nos permiten conocer con mayor profundidad cuál es la fidelidad, el poder de Dios, su amor, su misericordia, etcétera, y con base en ello, hermanos, crecer también en confianza. Yo espero que el conocer sus nombres nos lleve a que cuando nosotros oramos, hermanos, entonces nosotros recordemos esos nombres y con base en su significado, nosotros oremos también, hermanos, de esta manera. El tema número 6 que el día de hoy vamos a estudiar se llama Jehová Jireh. Este nombre, hermanos, es dado por Dios, o más bien es revelado a Abraham, o es pronunciado por Abraham, hermanos, en un momento crucial, en un momento muy importante de su vida, que está pues escrito o que quedó registrado en el libro de Génesis capítulo 22, donde más adelante vamos a ir, hermanos, para examinar algunos versos, específicamente el versículo 1 y 2 de momento, y 7 y 8. Por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yo les invito a que tomen nota, a que apunten, hermanos, para que repasen allí en sus casas, que para que vean los videos que también se mantienen, hermanos, allí en nuestras redes sociales. Encontramos por primera vez este nombre referenciado, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 22. De momento vamos a leer los versículos 1, 2, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Elohim. Es muy importante, recuerden que ahora que estamos leyendo la Biblia, ahora que estamos estudiando los nombres de Dios, cada que encontramos un nombre de Dios, ya estoy referenciando el nombre que ya estudiamos para traer a nuestra mente lo que significa. Entonces, lo que quiero que veamos nosotros es que Elohim decide probar a su hijo Abraham. Elohim es el Dios fiel, el Dios que jura por sí mismo, el Dios que cumple lo que promete, el Dios que es fiel, el Dios en el que se puede confiar. Ese Dios que promete, que cumple, es alguien, hermanos, que va a honrar su palabra. Y vamos a darnos cuenta el día de hoy, hermanos, que en el caso de Abraham, ese Dios Elohim ya ha honrado su palabra, pero también vamos a ver que él hace algo con ese siervo. Dice que probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Elohim le hace una petición a Abraham y hace una sentencia clara, que la repite: tu único, Isaac, a quien amas. Qué impresionante. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Saltemos, hermanos, al versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá. Qué interesante. A veces hay palabras en la Biblia que pareciera que están allí nada más, que son palabras que son parte de una oración, pero no. Lo que Abraham está diciendo es que Dios va a hacer algo él mismo para sí mismo. ¿Sí nos damos cuenta? Que Dios está pidiendo algo y que él mismo va a hacer algo para que lo que él está pidiendo se pueda llevar a cabo. ¡Qué bonito! Vamos a ver nosotros el día de hoy que muchas veces el Señor nos pide a nosotros, sus hijos, sacrificios también, y que a veces creemos que no vamos a poder hacer, pero que cuando confiamos, ¿verdad?, en Jehová Jireh, Él también puede proveer para nosotros. Dice entonces: Dios se proveerá. Y la palabra proveer que está allí, hermanos, es un verbo hebreo, ra'á, que significa ver, que significa considerar. Dice, al ratito voy a explicar qué tiene que ver o considerar con proveerá. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Hermanos, el término hebreo yireh es una transliteración de una palabra hebrea, una palabra compuesta, hermanos, por una contracción del nombre Jehová y de un verbo que es el verbo ver. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración, hermanos, es acudir a un idioma, encontrar los signos que utiliza en ese idioma y buscar los signos o las letras o las vocales o las consonantes que en el idioma en el que se quiere interpretar, ¿verdad?, podrían utilizarse para conocer cómo se escribe o cómo se pronuncia. Yireh es un nombre o es una palabra que literalmente, hermanos, significa que Dios ve, que Jehová ve. Pero entonces ustedes y yo podemos preguntarnos, a ver, espérame, si el nombre Yireh significa Jehová ve, ¿por qué se traduce como Jehová proveerá o como Jehová provee? Porque en el caso de Dios, y llamo su atención en esto, en el caso de Dios, Dios es alguien que ve, pero no ve como yo. Lo que Dios hace es que Él ve en su omnisciencia de manera anticipada todo. De manera anticipada ve y conoce todo lo que va a ocurrir en la vida del ser humano y provee lo necesario de acuerdo a las necesidades de esa persona. Por ejemplo, Dios creó al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y en la eternidad, Él sabía que ese hombre iba a pecar. Y entonces en la eternidad, como Él ve, Él hizo provisión para que cuando ese hombre pecara, tuviera una salida. Es precisamente esto lo que significa el nombre Yireh. ¿Qué significa hacer provisión? Vamos a pensar que nosotros viviéramos, hermanos, que no es el caso, la Ciudad de México, como en aquellas grandes ciudades o países o poblaciones donde hay tornados. Y entonces suenan las alarmas o nos dicen los medios de comunicación, viene un tornado rumbo a la colonia Arenal. Resguárdense y hagan provisión. ¿Qué significa? ¿Va a haber un peligro? ¿Vas a necesitar alimentos? Entonces adquiere los alimentos necesarios para que tú los guardes, para que cuando tengas la necesidad, tú tengas de dónde traer. Eso significa hacer provisión. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, hermanos, es que Dios hizo provisión anticipada para que Abraham, hermanos, pudiera cumplir con aquello que el Señor le estaba pidiendo. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Normalmente, hermanos, quiero que se den cuenta de una cosa. El nombre Jehová y los nombres compuestos que se derivan de él, normalmente, hermanos, son nombres que surgen en momentos históricos. Normalmente son nombres que surgen, hermanos, en momentos en los cuales Dios va a satisfacer alguna necesidad, ya sea de un hombre en particular o de un pueblo, en este caso, el pueblo de Israel. Y entonces, a través del tiempo, este nombre vino a significar el Señor provee, porque Él ve de manera anticipada, hace provisión y da lo necesario para que tengas aquello que vas a necesitar. Aunque literalmente significa que Dios ve nuestras necesidades. En la historia de Abraham, hermanos, cuando este nombre surge, nosotros aprendemos la obediencia y la fe de un hombre llamado Abraham. Pero también vamos a aprender, hermanos, la sumisión y la entrega voluntaria de su hijo Isaac. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que casi siempre hablamos de Abraham, pero casi nunca hablamos de su hijo Isaac? Su hijo Isaac no opuso resistencia. Él se entregó cuando su padre lo amarró para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque Isaac se va a convertir en un tipo de Jesucristo. Y la tercera cosa que vamos a ver en la vida de Abraham es la gracia de Dios al proveer un sustituto para salvar la vida de su hijo, que a través del tiempo se va a ver cumplida en la persona de Jesucristo al proveer un sustituto para evitar la muerte eterna, hermanos, de todo ser humano.
Voy a volver a recordar lo que acabamos de leer hace un momento. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Hermanos, vamos a regresar a Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a recordar lo que está pasando en Génesis capítulo 15, versículo 1. Abraham sabía que Dios es Elohim, que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios se compromete, que Dios se relaciona. Pero también Abraham conocía un segundo aspecto del carácter y de la personalidad de Dios. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y cómo le responde Abraham, hermanos? Y respondió Abraham, Adonai. ¿Y qué dijimos que significa Adonai? Señor, amo. Significa que Dios es nuestro poseedor, es nuestro dueño. Él puede pedirnos cualquier cosa en cualquier momento. Cualquier cosa en cualquier momento. Y entonces Adonai, hermanos, va a probar a Abraham. Elohim va a probar a Abraham y le dice, a ver, ¿tú dices que yo soy tu Señor? ¿Tú crees que yo soy Elohim? Ha llegado la hora de comprobar si eso es una realidad en tu vida. Hermanos amados, ¿qué haríamos nosotros en esta noche? Si nosotros que creemos también en el mismo Elohim y en el mismo Adonai de Abraham, Dios, hermanos, nos dijera, mi nombre es Germán, ha llegado la hora de que me demuestres si crees que realmente soy Elohim, fiel, y si crees que realmente soy tu Adonai, tu Señor. ¿Estás listo para que yo te pida lo que yo quiera? ¿Aún lo que más amas? ¡Qué impresionante! ¿Sí nos damos cuenta? Es esa prueba. Hermanos, la promesa de Jehová se había cumplido. Él había dicho a Abraham, yo te voy a conceder un hijo, porque Abraham no tenía hijos. Él había dicho, mira, toda esta tierra que tú alcanzas a ver, al norte, al sur, al este y al occidente, va a ser de tu descendencia. Pero yo no tengo descendencia, pero la vas a tener. Pasaron 25 años. 25 largos años para que Abraham por fin, siendo un viejo de 100 años, hermanos, pudiera cargar en sus brazos a su hijo. Y una vez que ese anciano tiene en sus brazos a su hijo, lo único que restaba era disfrutarlo. ¿O no? Era disfrutarlo. Había esperado demasiado. Y los primeros veces, lo vio caminar, lo vio decir sus propias palabras, era un adolescente, y yo creo que Abraham decía, Señor, gracias, ¿verdad? Porque este es el hijo de la promesa, esto es lo que tú me diste. Yo creo que jamás le pasó por su cabecita que Dios le iba a pedir una prueba de su fe, y que se lo iba a pedir con aquello que él más amaba, su propio hijo. Hermano, ¿qué es lo que tú amas más hoy? ¿Tu dinero? ¿Tu carrera? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu salud? ¿Tu vida? ¿Tu padre? ¿Tus hermanos? Pienso en los pastores Estrada, hermanos. Su madre muere el 20 y hermanos, ayer a las 8 de la noche se hizo un servicio memorial por la muerte de su mamá. Entre las 8 y las 9:15, 9:30 de la noche, los 4 pastores, hijos, estaban predicando. Termina el servicio y a los 10 minutos, uno de ellos nos comunica, hermanos, mi papá también se fue ya con el Señor a las 8:36. Mientras ellos estaban predicando, mientras estábamos teniendo un servicio memorial por la muerte de su madre, su padre estaba muriendo en el hospital. Díganme si eso no es una prueba. Estamos listos, hermanos, para que nuestro Adonai, nuestro Elohim, Jehová, el Señor, nos diga, oye, necesito que tú te des cuenta hasta qué punto ha llegado tu fe. Yo voy a cumplir mis planes y mis propósitos contigo, pero ¿estás listo? Hermanos, ¿por qué muchas veces Dios no puede cumplir sus planes y sus propósitos con nosotros? ¿O acaso creen ustedes que Dios no quiere con nosotros cumplir grandes cosas como con Abraham?
¿Será que Abraham era un hombre elegido entre millones en la historia humana y que jamás se va a levantar otro Abraham a través del cual Dios bendiga a naciones? Yo creo que sí, pero quizás no lo ha hecho porque no estamos listos en el momento de la prueba. Apenas hace unos días alguien me preguntaba, es que estoy molesto porque me quitó en estos días, ¿verdad?, a un ser amado. ¿Quiénes somos nosotros para que no lo haga con nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No somos nadie. ¿Sí me explico? No somos nadie para que Dios nos evite un sufrimiento, para que Dios nos evite una cosa. No, al contrario. Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, a quien amas. La pregunta es, ¿soy tu Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Eres mi Señor. ¿Crees que soy Elohim? ¿Crees que soy fiel? Sí, Señor, tú eres fiel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Abraham no dudó, que ni siquiera le cuestionó a Dios, ni siquiera le objetó al Señor. Dijo, Señor, sí. Se entiende por la palabra que llega tarde noche cuando Elohim se le aparece a Abraham, y al otro día, muy de mañana, muy temprano, hermanos, toma a dos siervos suyos, toma a su hijo, toma la leña y se va con él a cumplir la voluntad de Dios al monte Moriah. ¿Tenemos esa disposición nosotros? ¿Lo hacemos de la misma manera que Abraham? ¿Estamos a la altura de Dios como hijos de Dios? Llegó un momento, hermanos, en el que Abraham va caminando con su hijo Isaac, la distancia entre quizás 60, 80 kilómetros, 90 kilómetros hacia el monte Moriah, y él va caminando, va con su hijo, y de repente su hijo le hace la pregunta que él no quería oír. Yo no sé si yo hubiera estado en el lugar de Abraham, hermanos, le habría hecho la plática a mi hijo y hubiéramos platicado de cuando aprendió a caminar, a jugar, y si me hubiera hecho la pregunta, oye papá, vamos a Moriah a ofrecer un sacrificio y tenemos aquí la leña, tenemos aquí el fuego quizás, pero padre, falta algo, falta lo más importante, falta el cordero para el holocausto. Y en ese momento yo no veo a Abraham tragar saliva. No veo a Abraham cambiarle la conversación a su hijo. Simple y sencillamente le dijo, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando Abraham le dice a su hijo, Jehová se proveerá, él está diciendo, él es Jehová Jireh. Él sabe lo que necesitamos, sabe la necesidad que yo tengo, sabe lo que yo quiero en mi vida, y como yo sé que Él es poderoso, porque yo sé que Él es fiel, porque Él es mi Señor, Él es mi Adonai, yo voy a hacer lo que Él quiere que haga. Él me dijo, ese era el hijo de la promesa, Él me lo pidió, yo se lo voy a dar, y Él tiene el poder de volver a dar de nuevo. Por eso dice, Él se va a proveer a sí mismo de cordero, hermanos, para el holocausto. Él había capacitado a su hijo en lo espiritual. Su hijo conocía perfectamente lo que era un sacrificio. Aquellos hermanos que están viendo la transmisión, hermanos, hoy o que la vean el día de mañana, y los hermanos que están aquí, nuestros hijos están capacitados en lo espiritual. Es domingo y le dices, oye hijo, pues mira, vente, vamos a agarrar, vamos a jugar, vámonos a esto. Y es un hijo que te dice, oye papá, ¿pero qué no hoy es domingo? ¿Qué no hoy tenemos que ir al templo? ¿Qué no teníamos que conectarnos a la transmisión? Y de repente tragamos saliva. Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? O esos hijos que vas a comer y ya estás comiendo, oye mamá, ¿qué no vamos a orar? Ah, sí, ahorita vamos a hacer la oración. Se me pasó, perdón. No es cierto. Abraham no era el caso. Abraham había instruido a su hijo en lo espiritual, conocía lo espiritual, y por eso le dice a su padre, padre, falta una cosa, pero él le dice, no te preocupes hijo, porque el Señor la va a proveer. Y llegamos al capítulo 22, versículos 10, 11 y 12. Y dice la palabra de Dios que entonces, hermanos, Abraham llega a la cima de la montaña del monte Moriah. Su hijo, hermanos, Isaac ha cargado, hermanos, Isaac ha llevado en sus hombros la leña que iba a ser utilizada para colocarla en el altar de sacrificio. Isaac, hermanos, es un tipo de Cristo, porque así como Abraham va a ofrecer a su único hijo, Dios el Padre va a ofrecer a su único hijo, a Jesucristo. Y así como Isaac cargó la leña, hermanos, en sus hombros, que iba a ser utilizada en el altar, así Jesucristo cargó la cruz en la cual Él mismo sería colocado, hermanos, en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados.
Pero quiero que veamos lo que dice el versículo 22, 10, 11 y 12. Y está listo Abraham, prepara todo, y como Dios se lo había pedido, dice Génesis 22, 10, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, hermanos, ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo preencarnado. En una ocasión Jesucristo dice que Abraham quería ver su día, dice, y lo vio. Cristo preencarnado intercede en ese momento para detener a Abraham. En ese momento Cristo preencarnado está viendo una figura tipológica de lo que él un día va a ser realidad en su propia persona. Qué impresionante, hermanos. Una escena que él un día haría realidad por todo el mundo. Entonces el ángel de Jehová, hermanos, que es Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, le dio voces, ¿verdad?, desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, ¿en qué momento Dios honra la fe de Abraham? ¿Cuál fe? La fe de Jehová proveerá cordero para el holocausto. ¿En qué momento, hermanos, ocurre esto? Hasta el final. No lo hace cuando ve que Abraham está atando a su hijo. No lo hace en el momento en el que está colocando la leña, sino hasta el momento en el que él está listo para consumar lo que Dios le había pedido. Abro un paréntesis. ¿Dios está a favor de los sacrificios humanos? No. ¿Por qué entonces en el caso de Abraham le está pidiendo que le ofrezca a su hijo? Porque Dios, que ve de manera anticipada y provee, no era el sacrificio humano que esperaba. Era un corazón obediente, dispuesto a dar lo necesario. A veces a nosotros, hermanos, y perdón que redunde en ello, a veces nos cuesta dar nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros dones, nuestro talento o nuestro dinero. Hasta que nosotros no estemos listos para dar todo, no vamos a ver las provisiones de Dios. Hasta que no estemos listos a llegar al sacrificio máximo delante de Dios, a llegar hasta el final, no vamos a ver la gracia revelada de Dios en nuestra vida. Porque hay hermanos que ven milagros en sus vidas, hermanos. Porque hay hermanos que dicen: hermano, yo quiero dar un testimonio, el Señor hizo esto en mi vida, hizo el otro, hizo aquello y hizo aquello, y nosotros nos quedamos como los chinitos nomás mirando, ¿verdad? Y decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso con esa familia? ¿Por qué Dios hace con eso, con ese hermano? ¿Y por qué conmigo nunca hace nada? ¿Te has preguntado qué le ha costado a ese hermano ver las bendiciones de Dios? ¿A qué nivel de obediencia, a qué nivel de confianza, a qué nivel de sacrificio ha llegado? ¿Te has preguntado, verdad, si ese hermano ve al Señor como lo ves tú? Quizá la diferencia es que para él el Señor es el Señor, es el amo, y para ti el Señor eres tú o soy yo. Abraham no podía proveer cordero para el holocausto, solo Dios podía. Por eso dice Abraham: Dios se proveerá. Y lo hizo hasta que Abraham había sido probado hasta el límite. De igual manera, hermanos, el día de hoy Dios puede permitir que seamos probados hasta el límite, solamente con un propósito: para ver hasta dónde estamos dispuestos a confiar en Él. En Él como nuestro proveedor. Avancemos al versículo 13 y al versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ocurre algo extraordinario, algo maravilloso. Abraham, sin saberlo, hermanos, habla en fe. Y en fe dice: el Señor se va a proveer de cordero para el holocausto. No sabía si iba a ser así, pero había certeza en su corazón. Hermanos, vuelvo a decir algo que en algún momento he dicho. ¿No te pasa que a veces estás consolando, confortando a algún hermano, y le dices: hermano, confía en Dios, Dios va a obrar? Y te dice: ¿pero cómo? Y le dices: no sé. ¿No es cierto que a veces los cristianos quisiéramos tener una respuesta más específica, más contundente, más real? Pero no la tenemos.
a menos que hablemos por fe. Dios te va a responder, Dios va a obrar, Dios va a cumplir su propósito. Hace rato que oraba por una hermana que estaba enferma, decía, Señor, si este es tu propósito, pues la vas a dejar vivir. Y si no es tu propósito, te la vas a llevar delante de tu presencia. Mi fe es que tú puedes hacerlo. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. Y Abraham dice, Dios lo va a hacer. Versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos. El ángel de Jehová dice, no lo hagas, he visto que tú estás dispuesto. Pero entonces Abraham levanta sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, un cordero ya maduro, hermanos, mayor a 1 año, trabado en un zarzal por sus cuernos, esperando, hermanos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, ¿Jehová proveyó? Sí, proveyó. Él se proveyó a sí mismo, porque no tuvo que ir corriendo Abraham detrás del carnero, no tuvo que ir a buscar ahora uno para cumplir con el sacrificio de Jehová, sino que lo que Jehová proveyó, un carnero de un tiempo adecuado, de una edad adecuada, estaba listo, hermanos, para cumplir el sacrificio. Y dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ojo, hermanos, en estricto sentido, vuelvo a repetir, más que Jireh, es un verbo, ra'á, que significa ver, es decir, y llamó a aquel lugar, Jehová verá, verá y proveerá. Pero ojo, proveerá es tiempo pasado, presente o futuro. Futuro. Qué interesante. Yo decía hace rato que hay palabras en la Biblia que no están allí nada más por gusto, que tienen una razón, que tienen un propósito. Lo que está ocurriendo en este momento, hermanos, es que en ese momento Jehová el Señor ha provisto de un cordero, hermanos, para el holocausto. Pero de alguna manera, hermanos, proféticamente Abraham lo que está diciendo es que ese mismo Dios que está proveyendo en ese momento un sustituto para su hijo, en un futuro va a proveer también de nuevo. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios va a ver y va a considerar. Hermanos, la pregunta entonces en esta noche es, ¿por qué el Señor no me ha provisto? ¿Por qué el Señor no me da? ¿Por qué el Señor no actúa de esa manera también conmigo? Hermano, y entonces yo tengo que plantearme algunas preguntas. ¿Estoy obedeciendo como Abraham? ¿Estoy teniendo la misma fe de Abraham? ¿Lo que yo le estoy pidiendo a Dios es una necesidad real? ¿Es el tiempo apropiado para que sea respondido? ¿O es un tiempo de prueba? Hermanos amados, el nombre Jehová Jireh fue revelado, hermanos, a un hombre que fue capaz de llevar la obediencia al máximo. ¿Hasta qué punto nosotros, como hijos de Dios, estamos dispuestos a llevar la obediencia, nuestra obediencia, hermanos, delante de Dios? Y cuando estemos dispuestos a llevar la obediencia, hermanos, nuestra obediencia delante de Dios hasta el límite, entonces Él también va a actuar de la misma manera. Voy a leer lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Escúchelo, no lo busque. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este no es un llamado de Dios a odiar al padre o a la madre. El término griego aborrecer, hermanos, significa amar menos. Entonces lo que Dios dice es, si tú no eres capaz de amarme más a mí de lo que amas a tus seres amados, no puedes ser mi discípulo. La pregunta es, ¿Abraham era un discípulo? ¿Amaba más a Dios que a su propio hijo? Sí. ¿Amamos nosotros más a Dios que todo aquello que tenemos? Y si la respuesta en esta noche es sí, entonces significa que estamos listos para ser probados por Dios. Una pregunta a aquellos hermanos que están viendo la transmisión. ¿Amas más a Dios que todo lo que posees? Y si tu respuesta es sí, o más bien, hermano, ten cuidado antes de responder que sí. Porque si mi respuesta es sí y tu respuesta es sí, entonces significa que estamos listos para probar que realmente amamos más a Dios. Jehová Jireh, hermanos, es un nombre conmemorativo.
porque conmemora una gran liberación, la liberación, hermanos, del hijo de la promesa. Esa promesa, hermanos, ese término Jehová Jireh en los tiempos bíblicos se convirtió en un proverbio, hermanos. Era un constante recordatorio, hermanos, de lo maravilloso que es la gracia de Dios, que Él nos da lo que no merecemos. Es seguro creer una cosa, hermanos. Abraham ya amaba a Jehová, pero después de esto, lo amó mucho más. Como Job dijo, de oídas te había visto, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Decir, Señor, yo antes te conocía, creía que te conocía mucho, pero si lo comparo con lo que te conozco ahora, es como si antes había escuchado un poquito de ti y ahora veo con claridad. Abraham, hermanos, llega prácticamente a la misma conclusión de Job. Ahora, hermanos, sabe que Dios es un Dios que no solamente es Elohim, que no solamente es Adonai, sino que también es Jireh, ve y provee. Y es digno entonces, hermanos, de confiar en Él. Y entonces dice el versículo 15 del mismo capítulo 22, hermanos, al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, fíjate qué interesante, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Quiero que veamos el cambio de palabras. Primero dice que está hablando el ángel de Jehová y después dice que es Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, es Dios mismo. Porque Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de la obediencia? La bendición. ¿De qué tipo de obediencia? ¿La obediencia a medias? ¿La obediencia a mi manera? ¿O a la manera de Dios? ¿A la manera de Dios total? ¿O a la manera de Dios hasta donde no me perjudica? Total. Total. Y entonces le dice el ángel de Jehová, o le dice Dios, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Hoy tú me has ofrecido un hijo, yo te voy a dar una descendencia que será tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho que no al Señor? Habría ganado un hijo, pero habría perdido una posteridad. ¿Sí nos damos cuenta? Habría, hermanos, evitado un dolor grande, pero habría perdido una inmensa cantidad de bendiciones que nos alcanzan a nosotros el día de hoy, hermanos. Aún Abraham es nuestro padre, porque él es el padre de la fe. Es el padre de la fe en el Antiguo Testamento, es el padre de la fe en el Nuevo Testamento, porque nosotros también somos justificados por fe como Abraham. Pero la bendición de Dios se da, sí, hermanos, hasta el momento en el que Abraham ha demostrado una obediencia al máximo. Hermanos, aunque el término Jehová Jireh puede utilizarse para decir que Dios provee todo, en realidad, hermanos, es un nombre que está más cerca del hecho de que provee un cordero, de que provee un sustituto. Va de nuevo. Aunque Jehová Jireh es un término que bien podíamos aplicar, que Dios provee nuestras necesidades, provee un trabajo, provee salud, provee comida, etcétera, porque Dios lo provee. En realidad el espíritu del nombre Jehová Jireh está encaminado a recordar de manera memorial que Él provee un sustituto en gracia para salvar la vida, en este caso de un hijo. Pero entonces, hermanos, ¿qué fue lo que realmente aprendió Abraham en ese momento? A través de esas palabras a futuro, Jehová proveerá, ¿qué es realmente lo que Abraham estaba declarando, hermanos, a través de su fe? Vamos a regresar al versículo 14 para poder comprenderlo. Dice la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, en un futuro. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, la exclamación de Abraham es una señal hacia el futuro. Es una señal a la forma en la que un día Dios
ofrecería a su propio Hijo unigénito como sustituto por el pecado de todo el mundo. Nada se ganaba, hermanos, con la muerte de Isaac. Nada. Como no se puede ganar nada, porque, hermanos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿por qué Cristo murió en la cruz por mí? Yo voy y muero ahí también. Pero no puedes hacer nada porque soy pecador. Se necesitaba de alguien inocente, en este caso un cordero, en este caso Jesucristo, hermanos, ofreciéndose. De tal manera que Isaac, hermanos, allí en el altar, ¿verdad? Es un recordatorio de todos nosotros, que necesitamos también, hermanos, de un sustituto. Insisto, ¿cuál fue la realidad de la cual Isaac y el cordero eran tipos? Abraham vio la necesidad, hermanos, de un sustituto de la expiación. Quizá por eso, hermanos, más adelante se distinguió como un hombre que comúnmente levantaba altares. Cada vez que levantaba un altar, recordaba, este animal es un sustituto por mis pecados. Fue un sustituto por la vida de mi hijo. Y cuando viene, hermanos, las leyes en Levítico, se establece como rigor que siempre la manera de honrar a Jehová es a través de la muerte de un cordero. Porque miraba a la muerte futura de alguien en particular, en este caso del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 8, les pido por favor que me acompañen a Juan capítulo 8, versículo 56. Hermanos, Abraham aprendió que el sacrificio de su hijo en realidad no satisfacía a Dios, sino un cordero inocente. Isaac fue el modelo de quien está bajo juicio por el pecado, a quien un cordero ha salvado. Dios enseñó a Abraham que el único sacrificio aceptable es el que él ha escogido. Dice Juan 8, 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Hermanos, ¿vio Dios a Abraham? ¿Vio Jesús a Abraham? Era el ángel de Jehová. Él fue el que le detuvo la mano. Él fue el que le dijo, toma aquel cordero para el holocausto. Él fue el que presenció tipológicamente lo que ocurriría con él en unos días. Él fue el que salvó a su propio hijo y el que salvaría un día, hermanos, a toda la humanidad. Yo les dije hace rato, ¿se dieron cuenta en Génesis que primero dice que está hablando el ángel de Jehová y después habla Jehová? Porque Jesús es Jehová, porque Jesús es Dios. Y vean entonces lo que dice el 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese término yo soy es el equivalente a Jehová, Yahvé, que proviene del tetragrama yo soy. Yo soy el que soy. Soy el que seré, soy el que existo. Así que lo que Jesús está diciendo es, ¿saben? Claro que lo conozco. Porque antes de que exista Abraham, yo soy Dios, yo existo. Abraham e Isaac como padre y único hijo, ambos son tipos de la plena y gloriosa provisión de Jehová por el pecado. Dios ofreció a su propio hijo por nuestros pecados. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, por medio de Jesucristo, Dios nos proveyó salvación. Dios nos dio, hermanos, me voy a regresar un poquito. Y como parezco disco rayado, quiero decir una frase que digo siempre. Espero poder tener la capacidad de comunicar esto. Los seres humanos, los cristianos, tenemos muchas necesidades. Y cómo quisiéramos que Dios nos proveyera todas. Pero la realidad es que Él ya nos proveyó lo más valioso, lo más importante, la salvación, por medio de Jesucristo. Por eso Juan, cuando ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cristiano es una persona, hermanos, que más allá del nivel económico que tenga,
No debe de decir, bueno, es que yo soy tan pobre. Hermanos, no somos pobres, somos ricos porque somos herederos del reino de los cielos. A lo mejor algunos somos o son ricos. No bases tu felicidad en tu riqueza material, sino en la riqueza de pertenecer al reino de los cielos, de que tenemos una herencia incorruptible en el cielo, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ganó al morir en nuestro lugar, hermanos, por nuestros pecados. Jehová Jireh, Jehová ya proveyó, ya nos dio lo más valioso. Así que si hoy Dios decidiera que nosotros, que digo, ya es noche, yo espero que a esta hora de la noche todos nosotros ya hayamos comido, pero vamos a suponer que fuera temprano y estuviera yo predicando en la mañana, hermanos, y yo les dijera, o mañana, hermanos, ¿qué pasaría si mañana no tenemos nada que comer? ¿Qué pasaría si mañana no tuviéramos nada que comer, hermanos? Y pasado mañana tampoco. ¿Significa que Dios no ha cumplido? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios no es bueno? No, Él ya nos proveyó lo más importante. Y si aún, hermanos, muriésemos de hambre, Él ya nos proveyó lo más importante, la vida eterna. ¿Por qué entonces nos pasamos a algunos reclamándole a Dios por todo lo que no nos da, cuando ya nos dio lo más importante? La vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Por gracia, por pura gracia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 9. ¿Qué le enseñó Jehová entonces a Abraham? Que Él mismo estaba preparado para proveer, no solo para Él, sino para toda la humanidad. Dios nos enseña hoy en día, hermanos, a través del estudio de Jehová Jireh, que Dios, como Abraham, estaba listo a ofrecer lo que más amaba a su Hijo Jesucristo. Pero que a diferencia del caso de Abraham, Dios no iba a detener la mano de sus acusadores. Abraham se gozó de tener a su hijo de vuelta sin ningún dolor. Pero Dios el Padre, Jehová el Señor, entregó a su Hijo. No detuvo la mano. No detuvo que lo golpearan, que lo abofetearan, que lo escupieran, que le arrancaran la barba, que le destruyeran el cuerpo, hermanos, a través de los latigazos, que le clavaran, valga la redundancia, sus manos con los clavos, hermanos, en la cruz. No detuvo que le pusieran una corona de espinas, porque era la manera en la que Él pagaría el precio, hermanos, por nuestros pecados. Proveería lo más importante, y llegó hasta el final. Por eso Juan, hermanos, capítulo 19, versículo 30, dice que Jesús, estando en la cruz, declara diciendo, consumado es. Y dice la palabra de Dios que una vez, hermanos, que hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado, hermanos, la cabeza, dice que entregó el Espíritu. Dios, hermanos, es un Padre compasivo, es un Padre clemente, es un Padre amoroso. Él ha provisto, hermanos, la salvación para el ser humano. La salvación no fue un plan B de Dios. Él sabía anticipadamente que el ser humano pecaría, y como Él ve anticipadamente, porque Él es el Dios que ve y proveyó un Salvador. Nunca pasaremos una situación en la que Dios no proveerá de alguna manera, para que nosotros entendamos, hermanos, que Él está con nosotros. Jesús no es el plan B, porque dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos, hermanos, 18 al 20. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No hay un problema, no hay una tragedia, no hay una necesidad, no hay algo por lo que pasemos que Dios ya no haya visto por anticipado y provea lo necesario para confortar, consolar, animar o dar lo que necesitamos. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, en la mente de Abraham, ¿qué pasó con su hijo? Murió. En la mente de Abraham, su hijo murió.
Y en la mente de Abraham, su hijo resucitó. Pero en la realidad de Dios, su hijo murió y resucitó. Dios nos proveyó lo más importante en la vida, hermanos, un Salvador. Quiero terminar la predicación de hoy, hermanos, diciendo lo siguiente. Quizás haya cosas, hermanos, que no tengamos. Quizás haya cosas que no recibamos. Pero no pasará nada. Tenemos la vida eterna y eso es más que suficiente. ¿Para qué cansarnos, hermanos? ¿Para qué enojarnos cuando anhelamos algo que no hemos recibido? ¿Por qué lamentarnos por la pobreza si somos ricos en Cristo? ¿Por qué confiar en las riquezas si son pasajeras? Lo único que vale la pena, hermanos, ya lo tenemos. Jehová Jireh ya lo proveyó, un Salvador. Y un día, hermanos, dice su palabra, estaremos en la gloria disfrutando de esa salvación. De tal manera, hermanos, que yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en la transmisión, alguien aquí, que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como Salvador personal, hoy es la noche. Hoy es la noche. Hoy es el día. La vida no la tenemos comprada. La vida se puede ir en una fracción de segundos. Si nosotros en este momento estamos listos, dispuestos a humillarnos delante de Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos es sentir dolor, es sentir tristeza, es un profundo deseo de no volver a pecar, es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, creer que Jesús, el Cordero de Dios, que fue provisto por Él, murió y resucitó por nosotros. Lo invitamos a morar en nuestro corazón. Él nos va a dar el regalo de la vida eterna. Y entonces tendremos de Él lo más maravilloso, la seguridad de que un día iremos a morar delante de su presencia a los cielos. Dios tiene el poder, porque es Elohim, de perdonar todo y de transformar la vida en alguien diferente. Hermanos, que Dios les bendiga.